¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Gaby Prefumo. Fíjate que hoy amanecí desde hace unos días con una emotividad diferente, como que hay alegría. Tener este programa, pero además ya tenemos vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo ves? Y yo creo, Luis, que esto nos va a ayudar a todos a cambiar la emoción, esto de la ansiedad, el hastío, la frustración de estar tanto encerrados. Y este es el marco, amigos, para la plática que vamos a tener hoy. La emotividad con su trascendencia, con su importancia, parece ser que los seres humanos estamos súper integrados con ella y tenemos dos personalidades que nos van a hablar de ello. Gaby. Marcelo Krinsky, él desde Argentina es director de Crear Contextos, Master Coach Organizacional, autor de Ver para Crear y de la trilogía GPS para coaches y coacheados del siglo XXI, una conexión con lo vital. Con más de 30 años de experiencia, ha basado su propuesta en el impacto de la emocionalidad en las conversaciones que definen la gestión colectiva. Así que bienvenido, Marcelo, y nos acompaña Luis Vilia, también él desde México. Luis es pedagogo, máster en educación emocional, Professional Certified Coach ante la ICF, coautor del libro Coaching Humanista, presidente de IM Global Certificaciones y de Creo Educación Integral. Autor del modelo de inteligencia emocional EMORES, emocionalmente responsables, cuyos principales programas son Mujeres emocionalmente responsables, Hombres emocionalmente responsables, Empresas emocionalmente responsables y Escuelas emocionalmente responsables. Así que bienvenidos a los dos. Tenemos dos invitados de lujo para tratar nuestro tema hoy, Luis. Pues bienvenidos, mucho gusto. Gracias que estén aquí, Marcelo. Gracias, Luis. ¿Qué es la emocionalidad? ¿Cómo la podríamos conceptualizar esto que vivimos en la sociedad en conjunto? Bueno, buenos días, buenas tardes, donde estemos, y voy a sumarme en la mirada de Humberto Maturana de comprender las emocionalidades como disposiciones para la acción y como inhibición para otras. Cuando estoy en una emocionalidad, puedo ciertas acciones y directamente quedo inhibido para otras. Tan simple y tan desafiante como eso. Luis. Gracias. Para mí la emocionalidad, bueno, primero, como seres humanos, somos seres humanos emocionales. También somos racionales. La gran discusión es si somos racionales que sentimos o sentimos y tenemos un proceso de pensamiento acerca de nuestros sentimientos. Bueno, más allá de la disputa de estas ideas, creo que lo más importante es reconocer que igual que otros mamíferos, los seres humanos somos principalmente emocionales. Accionamos a partir de la emoción y tenemos la gran fortuna, creo, de poder pensar sobre nuestro mundo de emociones. Desde ahí que la emotividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir y pensar sobre lo que sentimos. ¿Cuál es la trascendencia de estudiar y educar en la emotividad de la gente? Cada emocionalidad nos deja en un mundo de acciones y nos inhibe otros. Si yo estoy en la vergüenza, me voy a esconder, pero no voy a hacer una presentación en público. Ahora, después de mapear y entregar recursos, viene lo que llamé en uno de mis libros la pregunta del millón. Y ahora que tenemos todas estas distinciones, ¿qué hacemos? Y qué hace directamente a tu pregunta, porque está directamente relacionado con lo que hacemos los coaches, la creación de futuro. Yo creo que cuando distinguimos el mundo emocional, se nos aparece la posibilidad de distinguir qué vamos a continuar haciendo, qué vamos a dejar de hacer y en qué requerimos innovar. Entonces, es importante educar a la gente, educarnos en la emocionalidad para lo que vamos a hacer, para provocar lo que vamos a hacer. ¿Va por ahí? Claro, porque el futuro surge entonces como una materia de invención, que lo que nosotros traemos, lo honramos, venimos todos de algún lugar. Okay. Sin embargo, en cada actuar y en cada omitir, estamos creando un campo emocional de ciertas posibilidades y no de otras. Ok. ¿Tu opinión, mi querido Luis? ¿Educamos para que la gente actúe en el futuro? Sí, sin duda. ¿Es para eso? Pero, claro, bueno, primero nos educamos emocionalmente para resolver nuestro pasado, esto es fundamental.
no hay manera de poder estar bien en el presente y aspirar a un mejor futuro, sino primero resolvemos el pasado. Y la inteligencia emocional o la educación en las emociones nos permite eso, poder resolver el yo en el pasado, es decir, la relación que yo tengo con el pasado, no necesariamente es de un proceso terapéutico, sino la manera en la que el pasado me sirve, la manera en la que el pasado me permite consultar a él para saber cómo voy a actuar en el presente y cómo me voy a anticipar al futuro, eso por una parte. Viendo ahora el tema de la educación emocional, no solamente, bueno, en el caso de Europa tiene más de una década de haberse trabajado la inteligencia emocional en el mundo de la educación también formal. México es pionero en Latinoamérica en la introducción de la educación emocional en el sistema educativo y también la educación emocional en el sistema de familia. Desde el momento en el que nacemos, empezamos a aprender sobre emociones. Solo que el punto es que aprendemos sobre el mundo de las emociones. Por eso la importancia de que cuando ahora somos un adulto, pues tenemos la gran fortuna de reeducarnos emocionalmente, de reaprender emocionalmente. Ok. Y como que era un tema un poco moldeado por la sociedad, la emotividad era muy, bueno, por lo menos que me tocó vivir a mí, pues como que los hombres, la emocionalidad no era muy bien vista, que la manifestaras, que la abrieras, mucho menos en el trabajo. En el trabajo tenías que ser el hombre, ¿no? Entonces tenías que ser el líder, el fuerte, y las emociones eran para un núcleo femenino, pero esto era producto de una sociedad que educaba así la emoción, ¿o no? Claro. Yo considero que de un mundo general machista, y cuando digo machista me refiero a solamente, en el caso del hombre, por ejemplo, pues es la celebración al enojo. La sociedad celebró durante mucho tiempo, y lo sigue haciendo en parte, el enojo en el hombre, como también la vulnerabilidad de la mujer. Entonces, una mujer, por ejemplo, que manifestaba sus emociones con alto nivel de vulnerabilidad, me refiero a llorar, por ejemplo, no hablar como un recurso también emocional, pues era aplaudido, porque era parte de la cultura social en la cual vivíamos. Y el hombre, por lo tanto, pues la manifestación del enojo, y entre más grande, pues más hombre todavía. Afortunadamente esto está cambiando. Y ahora la educación se torna de una forma diferente para bien de la humanidad, sobre todo para esa parte, para convertirnos cada día en una sociedad más humana emocionalmente también. Gaby. En contraste con lo que mencionaba justamente Luis, Marce, la ignorancia de nuestras propias emociones o a veces la falta de competencia para poder distinguir qué estoy sintiendo, ¿esta ignorancia afecta la manera en la cual nosotros nos relacionamos con el mundo? Para mí resulta decisivo esta ignorancia, y como decía Luis, hace a lo que hemos aprendido, y por eso incluso cuando empezamos a comprender nuestro pasado, las emociones de nuestro pasado, no tengo mayor teoría que los años que estuve haciendo lo que hoy hago, ¿sí? Pero encontré emocionalidades que le pertenecen al siglo XX, como la exigencia, como la culpa, como el miedo, y que en el siglo XXI estamos emocionando diferente. Entonces, está habiendo un choque también intergeneracional en términos de la ignorancia que tenemos respecto de cómo emocionan los jóvenes, por ejemplo, y los jóvenes de cómo emocionamos las generaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, encontré la relevancia de desarrollar la emocionalidad de la serenidad como la disposición para convivir con las ganancias y las pérdidas, o el impacto que está teniendo la voracidad en el cual nunca me doy por satisfecho, ¿sí? o el impacto que está teniendo la frustración. Esa ignorancia, o en todo caso dicha en positivo, ese poder aprenderlos y entrenarlos, me parece una chance de encontrarnos extraordinaria. Entonces estamos en un punto donde la cultura, la sociedad, la revisión de mi pasado, las emociones, todo eso se podría llamar la forma de modelar mi emocionalidad, la forma de modelar la emocionalidad de las sociedades, de los países, de las ciudades, de las escuelas, las empresas. Va por ahí. Es un tema que se tiene que trabajar. Claro, así antes también Luis lo tocaba de otra manera. Yo hablo de los campos emocionales, de las tramas en las cuales emergemos. Entonces,
Cada escuela resulta un mundo, o sea, los planes de educación tal vez están llegando tarde para dar con un fenómeno que hace al encuentro y a poder observarnos, y tal vez empezar a hacer más preguntas que juicios, ¿no? Las preguntas abren, los juicios cierran, desarrollar espacios de apertura para el escuchar, todos desafíos emocionales. Yo creo que lo que en verdad nos perjudica, Luis, es vivir en el juicio, establecernos en el juicio como algo fijo e inamovible que no nos permite tener movimiento. Recién mencionaban acerca de las emociones que eran prevalecientes en el pasado comparados con las que predominan en este siglo, ¿no? ¿Va cambiando los comportamientos junto con las emociones o las emociones son las mismas que en los tiempos de Jesús? Pensaba que a veces juzgamos desde otro tiempo, ¿no? Y se nos dificulta una emocional crítica este tiempo que la distinguimos como la empatía. Entonces a veces cuando el otro está sufriendo con algo, a nosotros nos parece una tontera, decimos incluso se está ahogando en un vaso de agua y para el otro resulta un océano. Entonces la posibilidad de estar cerca, de acoger, de estar más en un espacio de amabilidad me parece un puente extraordinario de todas las épocas. Y ahí, si me permiten, encontré dos emocionalidades que surcaron las épocas. Una, la amabilidad. En todas las épocas alguien que pudo tener un acercamiento ahí generó puentes. Y encontré otra, que la llamé la estupidez. La estupidez como la disposición a evitar aquello que sé que me hace bien, y en la versión 2, la estupidez a continuar haciendo aquello que ya sé que me hace mal. Yo creo que eso también estuvo en la época de Jesús, tanto la amabilidad como la estupidez. Aspiro profundamente a que nosotros contribuyamos a desarrollar inteligencia en este tiempo, como la disposición a escuchar y comprender, a aprender, a reflexionar y a tomar decisiones. ¿La emocionalidad de la gente cambia con el tiempo? ¿Se emocionaba uno o existía esta manera de percibir y de reaccionar emotivamente en el tiempo de Jesús al tiempo actual? ¿Somos diferentes? La respuesta es sí y no, desde mi perspectiva. Es decir, en el sí, porque seguimos siendo seres humanos y por lo tanto somos seres emocionales. Entonces, no creo que a lo largo de todo este tiempo tengamos la experiencia de tantas emociones nuevas como seres humanos se refieren, ¿no? Lo que refiriéndome principalmente a las emociones básicas y aquellas que son contextuales, que corresponden a un contexto. Pero sin duda van cambiando nuestra manera de ser en el mundo de las emociones. Veía, por ejemplo, si vemos en la época, bueno, en la literatura, pero principalmente en la Biblia, pues vamos a encontrar el mundo de emociones en todas partes. Podemos ver a un Jesús que se enoja y que quita con un látigo a la gente que está haciendo mercadera fuera del templo, a un Jesús que de pronto, estando en su cuarentena, experimenta soledad, al que está orando en el huerto y todavía está buscando evitar ese trago amargo, diciéndole a Dios, si puedes evitarme esto, evítalo. Entonces, desde esa experiencia también creo que en el mundo social que estaba alrededor, pues también estaban viviendo sus propias emociones. Creo que principalmente en aquella época podría haber una mezcla entre culpa, vergüenza, pero también un reforzamiento de fe y esperanza. Yo creo que ahora lo cambiamos más por emociones, por las nuevas emociones sociales. Hagamos un corte aquí, vamos y regresamos y hablamos de este nuevo tiempo. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo. Todos podemos reiniciar en este cambio.
Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Y estamos de regreso. Luis, justamente estabas mencionando acerca de las emocionalidades de hoy. ¿Qué nos trae la pandemia en relación a aquellos que sentimos y experimentamos los seres humanos? Primero, un viaje al interior, que esto es una ganancia de esto que estamos viviendo. La oportunidad de entrar en el yo para poder reflexionar, permitirnos saber qué estamos sintiendo, porque esto va cambiando día a día, no son las mismas emociones o sentimientos que experimentamos en el mes de marzo, cuando esto empezaba a nivel ya como fenómeno mundial, a lo que estamos viviendo en este momento, cuando ya de entrada está el anuncio de las posibilidades de vacunas, que se encuentran ya en la tercera fase, y esto nos genera pues un estado de esperanza, de salida, de que esto va a terminar. Ese proceso de cambio y transformación se realizará en la medida en la que en conciencia también queramos ser, hacer y tener cosas diferentes para nuestra vida. Por ejemplo, ahora pues estamos viviendo la solidaridad, la colaboración, la apertura, la flexibilidad, el salirnos de nuestra caja de creencias, de la estructura de esto es lo que es, y esto es lo que nos permite evolucionar, crecer, desarrollarnos. Pero principalmente lo que se requiere es la voluntad de que estos cambios positivos que surgen a partir de la pandemia se puedan quedar, sobre todo la necesidad también de salir del yo y convertirnos en el nosotros de manera permanente. Esta es una mirada a darnos cuenta. Marcelo, disculpa, viste, en este sentido y relacionado a la pregunta de Luis, la gente, ¿estamos preparados en este siglo, en este tiempo, en este momento, para cultivar, pensar más en el nosotros que en el yo? ¿Tú lo percibes así? Coincido con Byung-Chul Han, que él trae que estamos en un tiempo donde quizás lo que a veces puede verse como solidaridad está más en el cuidado de cada uno. Y entonces, como decía Luis, quizás esta pandemia que al principio nos encontramos desconcertados, trajo regalos, y entonces pasamos al nosotros, para mí, en la medida que tengamos un buen para qué, algo que nos justifique, o sea, movernos la cabeza de nuestros ombligos para mirar al mundo, y darnos cuenta que los seres humanos en la historia de la humanidad evolucionamos en la convivencia. Creo que uno de los desafíos de este tiempo está en ganar silencio. Y hay un silencio que logramos cuando estamos solos, pero otro silencio increíble cuando hacemos silencio con otros. Y a veces en los entrenamientos que hacemos surge ese silencio que nos permite sentirnos que pertenecemos a algo más grande que nos precede y el cual nosotros solo participamos. Silencio significa hacer lugar para que emerja el devenir, y ahí podemos empezar a encontrar recursos, por ejemplo, como la intuición, aquello que yo sé sin saber cómo lo sé. Saberes que muchos de nosotros en la vorágine no podíamos encontrar, y que ahora tal vez al parar, al poner los pies al suelo, al chequear cómo estamos, se nos pueden aparecer como regalos extraordinarios. Gaby. ¿Consideran que a partir de esta etapa de confinamiento cambiaron los importares de los seres humanos? Sin duda. O sea, el cambio, considero que es un cambio constante. Hace un momento cuando Marcelo hablaba de este estado de silencio que nos permite poder de pronto reflexionar sobre qué es lo esencial en este momento en el que nos encontramos, en esta pandemia. O sea, ¿qué es realmente lo importante? Sabemos que podemos ahora vivir sin cines, que podemos vivir sin restaurantes, que podemos vivir sin tiendas comerciales, es decir, centros comerciales en lo general, que la vida, estamos adaptados ahora a ella y es parte de un proceso
de evolución constante, pero si hablamos de lo básico, de lo elemental, de lo esencial, pues no lo son. Lo esencial es la convivencia, lo esencial es la familia, lo esencial es el trabajo del cual generamos los recursos para poder vivir, pero también que nos podemos adaptar. Y ese proceso de adaptación en la historia de la humanidad siempre ha sido el recurso más importante para poder evolucionar como humanidad, ¿no? Viendo como en película este tiempo, está por terminar la pandemia, relativamente hablando. Esperamos que en 6, 8 meses ya tengamos la vacuna y los valientes que se vacunen primero y después los que se vacunen después, pero como sea. Y después vamos a vivir una transición a un mundo que ya no va a ser igual al que estaba antes de la pandemia. Se vislumbra un mundo más acelerado, más evolucionado en muchos aspectos. ¿Ustedes creen que esta emotividad, que se puede educar, que tiene que ver con mi voluntad, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, de tener estos espacios de silencio y reflexión, nos permitirán abordar mejor el tiempo que se viene? Sí, para mí dar respuesta sobre el futuro me resulta difícil, ¿no? Sobre todo cuando no soy experto en el todo. Ahora veo que ni un economista puede predecir lo que va a pasar con el mundo económico del planeta. Yo creo que lo primero es el descontrol. O sea, cuando termine la pandemia, que bueno, todavía falta el periodo de la vacuna y la aplicación, y yo creo que por lo menos un año, ¿no? Y después de ese año, yo creo que estaremos viviendo una etapa de descontrol, donde unos irán a la derecha y los otros a la izquierda, unos hacia arriba y los otros hacia abajo, porque lo que viene es el efecto postraumático como sociedad, de todo el encierro, de las pérdidas económicas, porque son grandes, de los divorcios que se están generando socialmente, de muchas ideas que se van a replantar en torno a la parte política, a la parte espiritual. Entonces, cuando termina el caos, yo quiero imaginarme esto como en el proceso inicial de la transformación del universo, cuando el universo se creó, pues no solamente sucedió la explosión y ¡pum!, se formaron los planetas y tuvieron orden. No, si lo que esperamos es un orden después de este desorden que estamos viviendo, creo que no va a venir. Lo que viene, y no de una mirada fatalista, sino, bueno, es que alguna vez también el realismo es fatalismo, ¿no? Es decir, después de la explosión viene el descontrol, donde cada uno de nosotros tenemos la capacidad de empezar a elegir qué queremos para nuestra vida después de esto. Sí, por ejemplo, bueno, yo he reflexionado la importancia de que la integración ya no está en juego. O sea, yo he elegido una vida integral, donde voy a estar más tiempo en el campo, donde voy a estar más tiempo con mi familia, donde quiero una vida mucho más holística que la que he vivido, con menos acelere, con muchos menos proyectos en lo general, porque quiero un mayor disfrute para mi vida. Y estoy seguro que mucha gente generará cambios también individuales en su salud y demás. Pero la sociedad creo que entrará en un total descontrol hasta que también pasemos otro tiempo, quizás otros 2, 3, 4, 5, una década, y termine por sentarse, como cuando se sienta la tierra en el agua, y dices, ahora sí, esto es el efecto de lo que vivimos hace una década cuando vivimos la pandemia. Marcelo, ¿qué piensas? Yo te escuchaba, Luis, y pensaba en Lea Prigogina hablaba del orden en el caos, ¿sí? Que desde cierta perspectiva algo se nos aparece con descontrol, pero desde otra perspectiva algo se está ordenando como un nuevo orden, ¿no? La palabra cosmos significa patrón, ¿no? Viene de patrón. Entonces creo que nos urge desarrollar ojos para comprender una complejidad que sin distinciones se nos aparece incomprensible. Entonces, volviendo a tu pregunta, Gaby, de antes respecto de los importares, la relevancia de lo emocional, de la emocionalidad, que en cierto campo emocional me olvido de lo que me importaba, me olvido de lo que resultaba importante para mí. Y esto está pasando a las personas, a las organizaciones e incluso a los países. Entonces, me parece que tenemos un enorme espacio de contribución
en crear ciertos contextos de lucidez donde dar con el propósito, dar con lo medular y contribuir en volver a ese eje, volver a ese centro, volver a esa fuerza que yo la he planteado con 3 distinciones fundamentales que las llamé nodos, nudos y fugas. Comprendiendo los nodos como identificar aquellos encuentros, aquellas situaciones donde nosotros florecemos. Las sabemos, pero se nos pierden, se nos olvidan. Los nudos como aquellas situaciones o relaciones donde nos atascamos, y las fugas de aquellos contextos donde se nos va la fuerza. Ha resultado extraordinario el trabajo de fortalecimiento, de conexión con lo vital que eso ha tenido en estos años, y cómo emerge una resiliencia impresionante con la fuerza de los jóvenes, que no quieren un mundo de sufrimiento como tal vez los mayores estábamos dispuestos a vivir. Eso me surge de pensar el futuro. Yo sé que hay muchas aristas del futuro, pero ustedes como especialistas de la emotividad, ¿qué tips, qué reflexiones nos pueden regalar, digamos, a los que no somos expertos, que una buena parte del auditorio no lo es? ¿Y cómo enfrentamos este descontrol? La pandemia va a pasar. En 10 meses a lo mejor ya tenemos una nueva forma de muchas cosas. ¿Qué reflexiones nos pueden regalar? ¿Tips nos pueden dar para enfrentarlo mejor? Yo voy a tomar una de Marcelo, Okay. que nos regaló hoy la importancia del silencio, y la pondría como un punto elemental para seguirlo trabajando. O sea, el espacio del silencio para la reflexión que nos ayude en el autoconocimiento. En la medida en la que crecemos en autoconocimiento, podemos también crecer emocionalmente. La segunda, pues el fortalecimiento de nuestra autoestima, a través de la mejora de nuestro autoconcepto. Eso ayuda también a elevar nuestra emotividad cuando hablamos de inteligencia emocional. Y la tercera es la búsqueda constante de la autorrealización. Marcelo también hablaba de estos precios que ya no está dispuesto a pagar la humanidad, ¿no? por el cambio en sí mismo. O sea, hay facturas que ya no están dispuestos a pagar y que ya no estaremos dispuestos a pagar. Entonces, desde ese lugar, la autorrealización ya no como una autorrealización de éxito y logro constante y permanente, sino la autorrealización como elevar el nivel de nuestro bienestar. Es entrenable el mundo de las emociones también a partir de la búsqueda constante y el logro constante de nuestro bienestar. Marcelo. Poder vislumbrarnos en un mundo donde contar con redes de ayuda vitales. Puede resultar un coach, puede resultar un amigo, puede resultar un compañeros de camino. Gaby, tu opinión final. Maravilloso programa el día de hoy, nos deja muchas reflexiones. Yo apuesto una mirada al futuro más optimista, esperanzadora. Creo que los seres humanos, a partir de momentos críticos y caóticos de nuestra vida, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Continuamos, amigos, mucho gusto, nos vemos en la siguiente. Gracias, Luis, gracias, Marcelo. Gracias a producción. Listo, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No sé cómo lo ven ustedes, pero dentro de 10 meses la gente va a ser muy diferente a lo que era el año pasado. Sí, sobre todo ese punto de la flexibilidad, yo creo que será fundamental. Antes, por ejemplo, una empresa, para que nos permitiera trabajar con sesiones de gestión emocional o coaching de manera virtual, era muy pocos, o sea, la mayoría lo quería presencial y pagaba lo que fuera, vuelos, estancias, lo que fuera. Hoy en día el mundo virtual no es que haya llegado para quedarse, porque sin duda lo presencial seguirá siendo importante y fundamental también. La palabra equipo significa los que estamos en el mismo barco. Entonces podemos hablar de la sustentabilidad, de la ética, de la flexibilidad y de la creatividad como los ejes de hacer pie en un nuevo tiempo,
que no va a ocurrir tan lejos, va a ocurrir dentro de 10 meses, 6 meses, que en cómo pasa el tiempo resulta un instante.